Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del barco que rescató a los supervivientes del Titanic, el RMS Carpathia, que ya lo mencioné en el video de los datos interesantes, curiosos del Titanic. Así es que bueno, comencemos con el video. RMS Carpathia, el barco que rescató a los supervivientes del Titanic. 1. Antecedentes. Alrededor de 1900, la Cunard Line se enfrentó a una fuerte competencia de la compañía naviera británica White Star Line y las alemanas Norddeutsche Lloyd NDL y Hamburg American Line (HAPAG). Los mayores transatlánticos de Cunard a partir de 1898, el RMS Campania y el RMS Lucania, tenían una reputación por su tamaño y velocidad, ambos de 12.950 toneladas de registro bruto (TRB), y habían ganado la preciada Banda Sur, premio por la travesía más rápida. Sin embargo, el nuevo transatlántico de la NDR, el SS Kaiser Wilhelm des Grosse, se había hecho con el premio de 1897 al cruzar el Atlántico en 5 días y 17 horas y 6 minutos, mientras que la White Star planeaba poner en servicio un nuevo transatlántico de 17.000 toneladas brutas. El RMS Oceanic y un cuarteto de barcos de más de 20.000 TRB, o sea, toneladas brutas, conocidos como los Cuatro Grandes. Cunard también actualizó su flota durante esta época, ordenando la construcción de 3 nuevos transatlánticos: el SS Hibernia, el RMS Saxonia y el Carpathia. 2. Su construcción. El Carpathia no fue concebido como un transatlántico de lujo, sino para transportar principalmente pasajeros de segunda y tercera clase, las cuales proporcionaban un confort considerable en esa época. Los pasajeros de segunda clase tenían acceso a una biblioteca, una sala de fumadores y un comedor, instalaciones con las que también contaba la tercera clase, exceptuando la biblioteca. Una pequeña área para pasajeros de primera clase fue añadida posteriormente en 1905, siendo también aumentadas considerablemente las instalaciones de tercera clase. Su capacidad original era de 1.704 pasajeros. Sin embargo, tras las reformas efectuadas en 1905, su capacidad aumentó hasta los 2.550 pasajeros. Como posterior barco de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial, fue adaptado para transportar hasta 3.000 hombres y 1.000 toneladas de abastecimientos o 1.000 hombres con caballos. La embarcación también tenía una pequeña orquesta, de la cual 2 de sus músicos, Theodore Brady y Robert Briscoe, posteriormente se integrarían a la orquesta de Titanic. El Carpathia tenía 170 metros de eslora, o sea de largo, 19 metros de manga, o sea de ancho, y un tonelaje de 13.550 toneladas, que es lo que pesa el barco.
Era propulsado por dos hélices de 3 palas movidas por dos máquinas de vapor de 8 cilindros y cuádruple expansión que le permitían alcanzar una velocidad media de 14 nudos, 26 kilómetros por hora. Sin embargo, la noche del naufragio del Titanic, el buque logró alcanzar una velocidad récord de 17.5 nudos. Eso equivale a 32,4 kilómetros por hora. De su viaje inaugural. El Carpathia hizo su viaje inaugural el 5 de mayo de 1903, zarpando desde Liverpool, Reino Unido, rumbo a Boston, Estados Unidos, haciendo escala en Queenstown, Irlanda. El viaje, sin embargo, se vio atrasado a causa de una huelga durante el periodo final de su construcción. Después de esto, sirvió la ruta Nueva York-Liverpool durante el verano, y en la ruta Nueva York-Fiume, Austria-Hungría, y después hasta Trieste, Italia. En época de invierno, el Carpathia sirvió a la cuna durante sus primeros 9 años de galera de manera tranquila y eficiente, sin involucrarse en ningún incidente digno de destacar. Desde su botadura, el buque recibió poca atención por parte de la prensa, estando a la sombra de los grandes transatlánticos de la época, como los 4 grandes, la clase Kaiser, el RMS Oceanic, el RMS Lusitania, el RMS Mauritania y la clase Olympic. 4. El rescate de los supervivientes del Titanic por el RMS Carpathia. El Carpathia dejó Nueva York el 11 de abril de 1912 con destino a Fiume, Austria, Hungría, al mando del capitán Arthur Roston, que había asumido el mando del barco el 18 de enero. A bordo viajaban apenas 743 pasajeros, con su segunda clase y tercera clases estando medio vacías, ya que había solo 50 pasajeros en segunda clase y 565 en tercera. Entre los pasajeros estaba el pintor Colin Campbell Cooper, el periodista Lewis P. Skidmore, el fotógrafo Dr. Francis H. Blackmore y Charles H. Marshall. Aproximadamente a las 0:26 am, o sea, a las 12:26 am de madrugada de la mañana, como aquí decir, amigos, el 15 de abril se recibió la angustia llamada de auxilio CQD del RMS Titanic en su sala de telégrafo a cargo del operador de radio Harold Cottam, que aún estaba de servicio y se preparaba para irse a dormir. Cottam informó al primer oficial y ambos fueron a despertar al capitán Roston en su camarote para darle la noticia. Roston, que estaba a unas 58 millas, 93 kilómetros al sur de la posición radiada, cambió de rumbo, ordenó máxima velocidad a la sala de máquinas, convocando a todos los fogoneros para trabajar y preparó a toda la tripulación para el rescate. También ordenó apagar la calefacción del barco para que las máquinas utilizasen todo el vapor disponible, y el transatlántico logró alcanzar una velocidad de 17,5 nudos. Eso es equivalente a 32,4 kilómetros por hora. Durante su trayecto en dirección al Titanic, más de 3 nudos por encima de su velocidad habitual, pero incluso así, el buque tardó 4 horas en llegar al lugar del naufragio. 5. El capitán del Carpathia, Margaret Brown. Después de atravesar peligrosos cambios de hielo, el Carpathia logró
llegar 2 horas después del hundimiento, aproximadamente a las 4 de la mañana. Cuando el Carpathia llegó al lugar, avistó el primer bote salvavidas a las 4 a.m. Este era el bote número 2, que fue rescatado 10 minutos después. El primer superviviente que embarcó en el Carpathia fue el cuarto oficial Joseph Groves Vauxhall, quien anunció oficialmente a Roswell la pérdida del Titanic. El rescate continuó durante las 4 horas siguientes con 13 botes recuperados y poco más de 700 personas. El último superviviente en embarcar fue el segundo oficial Charles Lightoller. Tras el rescate, Roston luego percibió que el Carpathia no estaba en condiciones de continuar su viaje hacia Europa con los supervivientes a bordo, decidiendo entonces regresar a Nueva York. En su trayecto, el Carpathia entró en contacto con otros barcos que estaban en el área, incluyendo el RMS Olympic, gemelo del Titanic. Ya tengo varios videos sobre ese barco. Pero bueno, amigos, vemos con el video. Duan Hat Dock de transferir Herbert Haddock de transferir a los supervivientes a su barco, ya que el naufragio era todavía reciente y los supervivientes aún se encontraban traumatizados con los hechos de que acaban de vivir y que les provocaría mayor angustia el hecho de pedir desembarcar a bordo de un barco prácticamente idéntico al que vieron naufragar, pues temerían que la misma situación volviera a repetirse a bordo del Carpathia. Harold Cottam fue ayudado por el operador superviviente del Titanic, Harold Bright, en su trabajo de enviar mensajes personales y la lista de nombres de los supervivientes. El Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril, siendo recibido por millares de personas. Por su labor de rescate, la tripulación del Carpathia fue condecorada por los supervivientes. Los miembros de la tripulación fueron condecorados con medallas de bronce, los oficiales con medallas de plata y el capitán Rostron con una medalla de oro y una copa de plata que le entregó Margaret Brown. Posteriormente, Rostron fue huésped del presidente William Howard Taft en la Casa Blanca y fue obsequiado con una medalla de oro del Congreso, el honor más alto que le podía atribuir el Congreso de Estados Unidos. Años después, se le preguntó cómo el Carpathia consiguió atravesar un campo de hielo a una velocidad muy por encima de la que había sido originalmente planeada en su construcción. Roswell respondió diciendo que otra mano diferente de la mía estaba al timón aquella noche. Primera Guerra Mundial. Hundimiento. El Carpathia continuó su servicio comercial durante la Primera Guerra Mundial entre Liverpool, Boston y Nueva York, realizando también viajes de transporte de tropas desde América del Norte a Europa. Frecuentemente viajaban en convoyes con varios buques, habiendo escapado en muchas ocasiones de situaciones peligrosas y ataques de submarinos. U-boat alemanes.
El Carpathia dejó Liverpool el 15 de julio de 1918. En un convoy, las embarcaciones se dividieron 2 días después. El 17 de julio, el Carpathia lideró un grupo de 7 buques. En aquel mismo día fue avistado por el submarino alemán SMU-55, que estaba navegando cerca de la costa de Irlanda. El U-55 disparó 2 torpedos contra la embarcación. El primero acertó entre el almacén de carga y el almacén de carbón, y el segundo alcanzó la sala de máquinas, matando a 5 personas e hiriendo seriamente a otras 2. Además, las explosiones destruyeron los sistemas eléctricos y de radio y 2 botes salvavidas. El capitán William Broadhead ordenó una evacuación inmediata. Señalizó con bandera su situación para que los otros barcos huyesen y lanzó fuegos artificiales con el fin de llamar a los barcos de patrulla. El Carpathia comenzó a hundirse por la proa. 11 botes salvavidas fueron aliados con todos los pasajeros y tripulantes a bordo, con excepción de los oficiales senior y de los artilleros, que se quedaron atrás destruyendo documentos importantes. Broadhead llamó a un bote para que se acercara. Después de completar sus tareas, y las personas restantes también se salvaron. 1 hora después, el U-55 fue avistado nuevamente y disparó un tercer torpedo, acertando al compartimento N5. El Carpathia se hundió totalmente 10 minutos después, 2 horas y 30 minutos después del primer impacto. El submarino fue avistado una vez más 15 minutos después, esta vez yendo en dirección a los botes. Sin embargo, el HMS Snowdrop llegó y ahuyentó al submarino, rescatando a los supervivientes. De las 280 personas que estaban a bordo, sobrevivieron 275. 7. Búsquedas y trabajos de salvamento. El 9 de septiembre de 1999, las agencias de noticias Reuters y AP informaron que Argosy International Ltd., dirigida por Graham Jessop, hijo del internacionalmente conocido explorador submarino Kate Jessop, había encontrado los restos del Carpathia en el fondo del Océano Atlántico en aquella semana, alrededor de 185 millas, equivalente a 298 kilómetros al sudoeste de la costa inglesa. Está en condiciones muy buenas para un barco naufragando con la antigüedad que tiene, afirmó Jessop. Está en una sola pieza y en posición vertical. Sin embargo, el mal tiempo forzó a Jessop a abandonar los restos antes de poder verificar el descubrimiento con cámaras subacuáticas. Al volver posteriormente al lugar, se descubrió que los restos en realidad pertenecían al SS Isis de la Hapag, que se había hundido el 8 de noviembre de 1936. La primavera de 2000, el arqueólogo marino y escritor estadounidense Leif Kussler
anunció que su organización, la National Underwater and Marine Agency, NUMA, había encontrado los verdaderos restos del Carpathia a una profundidad de 500 pies, equivalente a 150 metros. Según la NUMA, los restos se encuentran al sur de la roca Fastnet, Irlanda. Un año después del hallazgo, los restos del Carpathia fueron comprados por LMS Titanic Inc., la empresa que posee los derechos de exploración del pecio del Titanic, que posteriormente los revendió en 2007 a Sea Ventures. El pecio del Carpathia yace en el fondo del mar en las coordenadas 49, 12, 01, 72, N, 10, 32, 58, 89 o. Se encuentra ligeramente inclinado hacia estribor, que es la derecha. Actualmente se está empezando a desmoronar con su proa, estando apenas a algunos metros por encima del suelo oceánico. Las partes centrales están en mejores condiciones y la propuesta casi intacta por estar en un lugar remoto. Los restos fueron explorados muy pocas veces desde su descubrimiento. Sin embargo, algunos objetos consiguieron ser recuperados. Despedida. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, fans del Titanic, de Napoleón Bonaparte y los barcos. Adiós.